Edad contemporánea en España. En esta presentación profundizaremos sobre los hechos históricos que se sucedieron durante el periodo de la Edad contemporánea en España, que abarca desde principios del siglo XIX hasta nuestros días. Aquí veremos España en el siglo XIX, España en el siglo XX y España desde el siglo XX al siglo XXI. España en el siglo XIX. A comienzos del siglo XIX, Napoleón Bonaparte, considerado uno de los mayores genios militares de la historia, quiso conquistar toda Europa. Con el objetivo de conquistar Portugal, el rey Carlos IV le permite entrar en España y a base de engaños invade territorios españoles. Napoleón pone a su hermano José Bonaparte como rey de España con el nombre de José I. El 2 de mayo de 1808, en Madrid se produce el llamado Motín de Aranjuez. Los madrileños salen a la calle y se rebelan contra el ejército francés. Este hecho marca el inicio de la Edad contemporánea en España. Este levantamiento se extiende por toda España y da comienzo la Guerra de la Independencia, que durará hasta el año 1814, momento en el que definitivamente España vence la batalla, expulsa a las tropas francesas y Fernando VII, hijo de Carlos IV, se corona como rey de España. La primera Constitución española. En 1812, durante la Guerra de la Independencia, se aprueba la primera Constitución española, también conocida como la Pepa. En ella se recogen los derechos y deberes de los ciudadanos. Se abolen los privilegios feudales, desaparece la sumisión a los nobles, se disuelven los gremios y se permite el comercio libre. Se suprime el Tribunal de la Inquisición que tantos asesinatos había causado. Una mayoría de la población no acepta los nuevos cambios y por lo tanto surgen dos corrientes de pensamiento. Los liberales, que estaban a favor de la Constitución, de las reformas y de los derechos individuales, y por otro lado los absolutistas o conservadores a favor de la antigua monarquía, los privilegios feudales y enemigo de las reformas. Etapa de Fernando VII. Una de las primeras decisiones de Fernando VII fue suprimir la primera Constitución española. Durante la permanencia de Fernando VII en España, la Constitución fue implantada y suprimida varias veces. Él quería reinar como rey absolutista. Persiguió a los liberales, muchos huyeron de España, mientras que otros se quedaron y se sublevaron para hacerse con el poder. Fue una época de mucho desorden político. Durante el reinado de Fernando VII, España pierde todas las colonias en América, excepto Puerto Rico y Cuba. Este proceso recibe el nombre de descolonización. Etapa de Isabel II. Fernando VII murió en 1833 y su hija Isabel II pasó a reinar España. Durante su reinado se consolidó la monarquía constitucional. El poder de la reina estaba limitado por la Constitución y fue apoyado por los sectores liberales del país. En España las mujeres no podían reinar, pero como Fernando VII no tuvo hijos varones, la ley de sucesión al trono cambió para que Isabel II pudiese sucederle. El hermano de Fernando VII, Carlos María Isidro de Borbón, no aceptó esta decisión, ya que sin el cambio de ley le tocaría a él ser el sucesor de la corona. El pueblo español se dividió en dos bandos contrarios, los isabelinos y los carlistas, enfrentándose entre ambos y dando lugar a las guerras carlistas. Hubo 3 en total. El reinado de Isabel II estuvo marcado por la lucha entre moderados, que eran los liberales que querían aumentar el poder de la reina, y los progresistas. Eran liberales que querían que en España se instaurase una monarquía constitucional, es decir, que el poder de la reina estuviese limitado por la Constitución. Por todo esto se sucedieron muchos pronunciamientos militares hasta que finalmente Isabel II abandona España en 1868 tras una revuelta popular conocida como la Gloriosa. Primera República Española. En 1873 se instauró
en España la primera república española. ¿Qué es una república? Pues es una forma de gobierno en la que no hay rey y el jefe del Estado es un presidente elegido por los ciudadanos. Esta forma de gobierno no contó con los apoyos suficientes y apenas duró un año. En este periodo tan corto de tiempo se sucedieron hasta 4 presidentes diferentes. En 1874, un pronunciamiento militar acabó con la República y se instauró de nuevo la monarquía con Alfonso XII como rey, hijo de Isabel II. La Restauración. En 1874, con Alfonso XII como rey, se inició en España una nueva etapa histórica conocida como la Restauración. Durante su reinado se alternaron en el poder los conservadores y los liberales. Así querían evitar los desórdenes de los años anteriores. Alfonso XII murió muy joven, a los 27 años, y su sucesor en el trono iba a ser su hijo Alfonso XIII. Como era menor de edad, su madre, María Cristina, se hizo cargo del trono, hasta que Alfonso XIII cumplió los 16 años. En 1898, durante la regencia de María Cristina, España perdió las últimas colonias en Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Dictadura de Primo de Rivera. Alfonso XIII, en su mayoría de edad, continuó con la restauración sin éxito. A partir de 1909, el sistema sufrió una serie de crisis que condujeron finalmente a su desaparición. El malestar de la población fue creciendo y en 1923 el general Primo de Rivera, con la excusa de restablecer el orden, dio un golpe de Estado e instauró una dictadura militar. Asumió todos los poderes del Estado, suspendió la Constitución, prohibió los partidos políticos y los sindicatos, se limitaron las libertades de los ciudadanos. El rey apenas tenía importancia, apoyó la dictadura y dejó el gobierno en sus manos. La mayoría de la población reclama más libertades y se opusieron al gobierno de Primo de Rivera. El rey en 1930 le retiró su apoyo y Primo de Rivera presentó su dimisión. Segunda República Española. En 1931 se celebraron elecciones municipales y en ellas vencieron los partidos republicanos. Ante este resultado, Alfonso XIII renunció a sus funciones y se fue al exilio. Este mismo año en España se proclama la Segunda República, desde 1931 a 1936, que vino acompañada de muchas reformas con el objetivo de modernizar el país. Se elabora una nueva constitución, se establece el sufragio universal. Por primera vez se reconoce el derecho al voto a las mujeres. Se conceden los primeros estatutos de autonomía, Cataluña y País Vasco. Reforma agraria. Se repartieron las tierras entre los campesinos. Reforma de la enseñanza. Se construyeron miles de escuelas públicas para impulsar la educación. Y reforma laboral. Se establece un salario mínimo y se reduce la jornada laboral. La Guerra Civil entre 1936 y 1939. En 1936, el general Francisco Franco, apoyado por una parte del ejército y por los enemigos de la República, dio un golpe de Estado contra el gobierno. Fue el inicio de la Guerra Civil, que duró entre 1936 y 1939. Durante la guerra, España quedó dividida en dos zonas: la zona republicana, a favor de la República, y la zona sublevada o nacional, a favor de Franco. Tras 3 años de guerra, en 1939, las tropas de Franco se hicieron con todo el territorio español, derrocando la República. Consecuencias de la Guerra Civil: 1 millón de muertos y miles de exiliados. Escasez de alimentos. Se limitaron los productos básicos. Implantación de la dictadura. Represión, miedo y destrucción de viviendas, infraestructuras e industria, que dio lugar a una crisis económica. España en el siglo XX, en la época franquista. Tras la Guerra Civil, en 1939, Francisco Franco asumió el poder y gobernó de forma autoritaria. Este periodo se conoce como franquismo. Se suprimió la Constitución, se concentraron los 3 poderes en su persona. Se prohibieron los partidos políticos y los sindicatos. Se anularon los estatutos de autonomía de Cataluña y País Vasco y se implantó la censura. Se prohibieron libros, películas, obras de teatro.
Los primeros años de la dictadura fueron difíciles, ya que la represión fue muy dura, muchos encarcelamientos y exilios. Además, la economía pasó por una grave crisis, la agricultura producía muy poco y el comercio con otros países fue casi inexistente. A partir del año 1960 se empieza a notar una cierta mejoría. Aumenta la producción de la industria, se moderniza la agricultura con máquinas que modernizaban las labores agrícolas, el turismo se convierte en una de las principales actividades económicas del país. Sin embargo, continuaba la falta de democracia. Entre 1970 y 1975, la oposición contra el gobierno de Franco fue creciendo. Los sindicatos que estaban prohibidos se reunían de forma clandestina. Los estudiantes se manifestaban reclamando un sistema democrático. En 1975, Francisco Franco fallece y con su muerte se pone fin a la dictadura e inicia un nuevo tiempo para España. La transición. La transición fue el proceso político que se inició tras la muerte de Franco. Juan Carlos I, nieto de Alfonso XIII, se convierte en el rey de España y este nombra a Adolfo Suárez presidente del gobierno. Se inician una serie de reformas para que España volviese a ser un país democrático. Se legalizan los partidos políticos y los sindicatos. Se celebran las primeras elecciones democráticas en 1977 con el partido de Adolfo Suárez como ganador. Y se aprueba la Constitución de 1978, donde se establece la monarquía parlamentaria como forma de gobierno, garantizándose una amplia serie de derechos para los ciudadanos como la igualdad ante la ley, libertad de expresión y el sufragio universal. Y además se reconoció el derecho a organizar el territorio español en comunidades autónomas. Desde 1981, distintos presidentes se han ido alternando en el gobierno de España. 1981 Leopoldo Calvo Sotelo, después Felipe González, desde 1996 a 2004 José María Aznar del Partido Popular, José Luis Rodríguez Zapatero del PSOE, desde 2011 al 2017 Mariano Rajoy del PP y en la actualidad tenemos a Pedro Sánchez del PSOE. En la legislatura de Mariano Rajoy, en el año 2014, se produjo un cambio. Juan Carlos I deja el trono a su hijo Felipe VI, que se convierte en el nuevo rey de España. Y con esto hemos terminado.